Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. Hoy hablaremos sobre uno de los episodios más reconocidos de la historia de América Latina, para ser más específicos sobre la historia de Cuba, siendo este un evento que definiría al país por el resto del siglo XX. Nos referimos a la Revolución Cubana, conflicto inspirado por otras guerras ocurridas años atrás en el mundo. En este episodio exploraremos las causas del estallido de la revolución, la lucha socialista contra la dictadura cubana y el estatus del país después de la consolidación de la ideología comunista en la isla. Para finales del siglo XIX, gran parte de los países de Latinoamérica eran independientes de gobiernos europeos, los cuales los habían controlado desde que fueron conquistados en el siglo XVI. Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte, pues aún existían naciones bajo el dominio de Europa, así como de otros países alrededor del mundo. Cuba fue uno de esos países, pues todavía seguía bajo dominio español. Pero eso acabó con la Guerra Hispano-Estadounidense, conflicto que terminó en una victoria norteamericana en 1899 y en el fin de la hegemonía española en la isla, así como en el continente americano. Tras la guerra, Cuba sería cedida a los Estados Unidos y estaría nuevamente bajo la autoridad de una nueva nación hasta 1902, año en el que se estableció la República de Cuba, con un gobierno independiente. Un año antes se había ratificado la Enmienda Platt, documento en el que se estipularon varios puntos, como la cesión de la bahía de Guantánamo a los Estados Unidos y la intervención estadounidense en la isla, con el fin de preservar los intereses norteamericanos en Cuba y proteger a su pueblo de alguna amenaza exterior. Los estadounidenses pusieron como condición que se incluyera la enmienda dentro de la nueva constitución cubana para acabar con el régimen estadounidense en el territorio. De esa forma, Cuba logró independizarse. Ya como país independiente, Cuba siguió teniendo lazos fuertes con los Estados Unidos, pues permitía la inversión extranjera en la isla, siendo los americanos los que más presencia tuvieron en el lugar. El interés que tenían muchos de los empresarios estadounidenses eran los cultivos de azúcar, pues Cuba era una tierra rica de este producto, y con el paso de los años, el azúcar se convertiría en uno de los productos más importantes de la economía de Cuba. Desde que el país se independizó en 1902, se hizo muy inestable, pues sus presidentes se aprovechaban de su poder para cumplir sus intereses propios. Había mucha corrupción. Muchas promesas de campaña no fueron cumplidas. Se afirmaba que los presidentes o candidatos cometían fraude electoral y existía desigualdad social. Pero por el otro lado, Cuba empezó a prosperar más que antes, gracias al comercio del azúcar. En mayo de 1925, Gerardo Machado y Morales asumió la presidencia, pero durante su segundo mandato hubo ley marcial, se restringieron libertades, hubo represión y principalmente la economía se debilitó gravemente debido a la Gran Depresión, razones por las que el ejército lo presionó a renunciar en 1933. Tras la salida de Machado, Carlos Manuel de Céspedes fungió como presidente, pero no por mucho tiempo, pues el militar Fulgencio Batista organizó rebeliones estudiantiles para derrocarlo, pues creía que su cercanía con los Estados Unidos era demasiada. Su plan funcionó y Ramón Grau San Martín lo sucedió en la presidencia como consecuencia. Batista fue una figura militar muy fuerte en Cuba, tanto que él mismo era el encargado de poner a los presidentes del país, y en 1940 este sería elegido a la presidencia, y durante su periodo en el poder la economía mejoró, así como la educación. Cuando su mandato acabó, en 1944, Batista salió del país y no volvería hasta 1948, año en el que empezó a prepararse para ser nuevamente candidato a la presidencia. Cuando llegaron las elecciones,
de 1952, Batista se percató que las probabilidades de que perdiera los comicios eran altas, por lo que encabezó un golpe de estado que derrocó al presidente Carlos Prio Socarrás y así estableció una dictadura militar en la isla, controlando todos los medios de comunicación, la economía y el Congreso, el cual cerró en 1954. Además, prohibió la Constitución de 1940. Cabe mencionar que décadas atrás, debido a la inversión extranjera en Cuba, se abrieron hoteles y casinos, lugares que fomentaron el turismo en la isla. Pero estos sitios fueron clave para que miembros de la mafia norteamericana o del crimen organizado se refugiaran y establecieran en la isla. Y durante la dictadura de Batista, estos se verían mucho más beneficiados que antes, pues el gobierno cubano usó recursos para pensiones sindicales y dinero del banco para construir más casinos y hoteles, en los que los criminales podían hacer sus negocios ilícitos enriqueciéndose y de igual manera enriqueciendo a Batista y a su administración. Mientras la dictadura cada vez se hacía más rica y poderosa, el pueblo tenía menos recursos económicos y por más irónico que parezca, el país manejaba una economía capitalista a la mano de los Estados Unidos. Pero realmente no era así, pues solamente las personas dentro del círculo de Batista, así como los criminales que operaban en el territorio, vivían en el paraíso. Toda esta situación descontentó a Fidel Castro, un aspirante político y abogado que estaba influenciado por las ideas del marxismo-leninismo y que estaba dispuesto a pelear en contra de la dictadura. Debido al intenso régimen que Cuba vivía a inicios de los 50, era muy probable que aparecieran figuras que intentaran debilitar o eliminar a la dictadura que la isla estaba sufriendo con Batista. Fidel Castro fue uno de los que se decidió aparecer en la escena pública para llevar a cabo la Revolución Cubana. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en la localidad de Virán, Cuba, en el seno de una familia agrícola. Durante sus primeros años, Castro fue educado con algunas ideas anticapitalistas, pero no sería hasta su juventud, cuando estaba estudiando leyes en la Universidad de La Habana en 1945, cuando descubriría las ideas de José Martí, un poeta y revolucionario cubano, figura importante de la Guerra de Independencia cubana, así como las ideas de Karl Marx y de Vladimir Lenin. Castro formó parte del Partido Ortodoxo y debido a su activismo político y social durante la universidad y después de haber egresado de esta, el partido lo lanzó como candidato al Congreso en 1952. Pero como Batista llevó a cabo su golpe de estado, esto ya no se pudo realizar. Castro y algunos de sus simpatizantes se organizaron para pelear contra Batista, siendo la primera de las revueltas el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 en la ciudad de Santiago de Cuba, en el que 160 hombres y mujeres atacaron esta base militar cubana. Pero esto fue un fracaso para Fidel, pues gran parte de sus tropas murieron en el ataque, y él, así como su hermano Raúl Castro, fueron arrestados y encarcelados por sus actos. Los hermanos Castro fueron encerrados en la prisión de la isla de Pinos, pero fueron indultados por el dictador en mayo de 1955 por la inmensa presión nacional e internacional que tenía su gobierno. Acto seguido, los hermanos y sus seguidores se exiliaron de Cuba y llegaron a México, donde se reorganizaron y formaron un grupo revolucionario llamado Movimiento 26 de Julio. Durante su estancia en México, Fidel y Raúl conocieron a un doctor argentino llamado Ernesto Guevara, mejor conocido como Che Guevara, quien se les unió a su causa. Fidel recaudó dinero en los Estados Unidos para llevar a cabo la revuelta en Cuba, y de igual forma estuvo en contacto con algunos rebeldes establecidos en la isla. El 26 de noviembre de 1956, varios miembros del M-26-7 partieron de México en el yate Granma, rumbo a Cuba.
Estos arribaron al sur de la isla el 2 de diciembre y 80.000 hombres de Batista los atacaron. Solo un número pequeño de este grupo sobrevivió a los ataques militares, Fidel, Raúl y Guevara incluidos, quienes se refugiaron en las montañas de la Sierra Maestra. Aquí, los Castro establecieron su guerrilla y se volvieron a organizar, obtuvieron armas, apoyo de otros revolucionarios y hacían ataques en bases militares, y además permitieron el acceso a periodistas extranjeros para que los pudieran entrevistar y así esparcir su mensaje por toda Cuba y el mundo, y establecieron una estación de radio pirata para alentar a los cubanos a resistir y pelear contra Batista. Con el paso de los días, el movimiento socialista tomó fuerza por toda Cuba, porque el pueblo era pobre, no vivía en buenas condiciones y sus derechos no eran cumplidos, mientras que la dictadura de Batista empezó a perder poder y apoyo internacional, incluyendo el Estados Unidos. El 13 de marzo de 1957, un grupo de jóvenes estudiantes llamado Directorio Revolucionario atacó el Palacio Presidencial de La Habana con el fin de asesinar al presidente Batista, pero esto resultó en un desastre y muchos estudiantes murieron. El 1 de agosto de 1957, el dictador cubano suspendió varios derechos constitucionales, como la libertad de expresión y de asamblea. Luego, en septiembre afirmó que las elecciones presidenciales de 1958 tomarían lugar como establecido en junio de ese año. Para 1958, Cuba estaba destrozada económicamente. Había violencia, rebeldes, robos y peligro por doquier. Además, las plantaciones de azúcar habían sido destruidas por los aliados de Castro y para colmo, los Estados Unidos anunciaron un embargo de armas a Cuba, siendo este un golpe duro para Batista. Batista estaba convencido de que tenía que deshacerse de los comunistas de una vez por todas, por lo que lanzó la Operación Verano, una ofensiva del gobierno cubano que se repartió en dos batallas. La primera fue la Batalla de La Plata, el 11 de julio de 1958, enfrentamiento que terminó en una victoria para Castro y en una humillación para el general Eulogio Cantillo. La segunda batalla fue la Batalla de las Mercedes, el 29 de julio, conflicto que aunque favoreció inicialmente al ejército cubano, pues las fuerzas comunistas fueron superadas por las de Cantillo, terminó mal para este último, pues Castro había escapado y la moral de los soldados de Batista estaba por los suelos. El 3 de noviembre de 1958, después de muchos retrasos, las elecciones presidenciales tuvieron lugar, siendo 3 los candidatos: Andrés Rivero Agüero, quien fue elegido por Batista, Carlos Márquez Sterling y el expresidente Grau San Martín. El ganador de los comicios fue Márquez Sterling, pero Rivero Agüero fue declarado ganador de la elección, lo cual era falso, pues había cometido fraude electoral. Este evento hizo que la popularidad de Batista cayera drásticamente, algo que lo debilitó y que agrandó la fuerza de los comunistas, quienes desde agosto habían lanzado una última ofensiva contra el gobierno cubano, saliendo finalmente de su refugio en las montañas. Las fuerzas socialistas se dividieron en 3 grupos, siendo lideradas por Che Guevara, Jaime Vega y Camilo Cienfuegos, quienes se desplazaron hacia el norte. El grupo de Vega no pudo avanzar más porque fue detenido, pero los otros 2 sí. Por un lado, Cienfuegos capturó una guarnición militar en la ciudad de Yaguajay entre el 19 y 30 de diciembre, mientras que Guevara capturó un tren del gobierno con cargamento militar en Santa Clara el 27 de diciembre. Este último evento causó el final de la dictadura en Cuba, pues el 1 de enero de 1959 Batista escapó a República Dominicana y en agosto de ese mismo año se exilió en Portugal, donde se quedaría el resto de sus días hasta que el 6 de agosto de 1973 murió en Marbella, España. El 3 de enero, Che Guevara y Camilo Cienfuegos hicieron su entrada triunfal a la capital cubana y Castro no llegaría hasta 6 días después,
pues durante su trayecto hizo campañas de agradecimiento a los cubanos que lo apoyaron en la revolución. Con la llegada de Castro a La Habana, una nueva era en Cuba había comenzado, pero las consecuencias de la instalación de un régimen comunista en el país serían graves para el resto del mundo. Después de la huida de Batista, Fidel Castro pudo consolidarse en el poder como primer ministro del país e iniciando consigo un gobierno comunista y socialista bajo una ideología marxista-leninista. Con Fidel en el poder se inició una campaña para atrapar, torturar y matar a aquellas personas restantes en el país que trabajaron con Batista. Se estimó que para mayo de 1959 alrededor de 600 personas que tenían nexos con el gobierno anterior habían muerto bajo el gobierno de Castro. Pese a que los Estados Unidos reconocieron al gobierno de Cuba después de la revolución, las tensiones diplomáticas entre ambos países aumentarían con los años, pues Castro anunció que toda tierra perteneciente a empresarios extranjeros en Cuba que rebasaran los 4 kilómetros cuadrados se nacionalizarían, sin importar de quién fueran. Esto en junio de 1959. Además, en febrero de 1960, Cuba firmó un pacto político y diplomático con la Unión Soviética, liderada en ese entonces por Nikita Khrushchev. Como respuesta a esto, el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower cortó relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961 y el 17 de abril de 1961, ya durante la administración de John F. Kennedy, la CIA llevó a cabo la invasión de la Bahía de Cochinos, con el fin de invadir Cuba y derrocar a Castro, siendo esta operación un rotundo fracaso. Además, durante la administración de Kennedy ocurrió la crisis de misiles de Cuba en octubre de 1962, evento en el que Estados Unidos descubrió bases militares soviéticas con misiles nucleares en la isla y que por poco causa un enfrentamiento militar nuclear que hubiera cambiado al mundo como lo conocemos. Cuba prácticamente se mantuvo estable, por así decirlo, gracias a la URSS, pero tras la disolución de esta superpotencia mundial, en 1991, el gobierno de Castro se quedó sin su aliado más poderoso y su economía empezó a decaer. Muchas personas en Cuba aún siguen siendo leales a la revolución, pese a que esta culminó hace 62 años, así como al Partido Comunista de Cuba, sucesor del M26-7, siendo este partido fundado en 1965, mientras que otras personas aborrecen con toda su alma al comandante Castro, así como al gobierno cubano, pues su situación empeoró tras el establecimiento del régimen socialista, razón por la que tuvieron que emigrar a otros países, siendo Estados Unidos el principal destino. Se estima que actualmente viven cerca de 1.337.371 cubanos en los Estados Unidos, pero también existe presencia de ciudadanos de este país en España e Italia. Muchos de estos cubanos han soñado y deseado el fin del régimen comunista en Cuba para que finalmente puedan regresar y volver a ver su hogar, sus amigos y su familia. Pero algunos de ellos ya han establecido sus vidas en los Estados Unidos, de manera permanente. Varios cubanos han intentado salir adelante en su país y no lo han conseguido, siendo esta una razón por la que en las últimas semanas se han suscitado protestas en toda la isla, demandando el fin del régimen comunista en su país, con el fin de vivir en un lugar mejor que darles a las futuras generaciones. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.